bienvenidas a la asignatura de análisis y diseño de materiales que comenzamos hoy. Y hoy ya bueno, queríamos empezar fuerte ya el primer día con la videoconferencia para intentar aprovechar al máximo estas próximas semanas. Y como ya os anunciamos ayer, tenéis en el aula un vídeo de presentación de Sergio y mío donde os explicamos pues un poco nuestra trayectoria profesional, algunos aspectos importantes para que nos vayamos conociendo. Y bueno, no sé si lo decía en el vídeo, yo soy Ana y soy de Sevilla, aunque vivo en Barcelona, con lo cual ahora para mí son las 6:30 y estoy contentísima de empezar la asignatura con todas vosotras. Sergio, ¿quieres Yo también estoy añadir algo? contentísimo de empezar la asignatura. Como decía en ese vídeo, no sé si lo decía, yo soy de Barcelona y poco más, un placer empezar la asignatura. Va a ser interesante, va a ser, yo creo que va a ser muy bonito, siempre lo es, pero y no vamos a engañar tampoco que, o sea, no podemos facilitar la realidad, o sea, o embellecerla excesivamente. Va a ser una asignatura intensa, la que vamos a pedir mucho trabajo, pero aunque es así, ¿verdad, Ana? Siempre la respuesta de los estudiantes es fantástica. Es decir, creo que los estudiantes suelen terminar súper contentos. Nosotros solemos terminar también muy contentos y es lo que nos gustaría, generar una relación didáctica, pedagógica intensa, pero que saque mucho de todos, y que para que merezca la pena el aprendizaje. Por mucho que pues, estemos todos pensando en el TFM o tengamos todavía trabajos por entregar. Ese es el lado un poco menos bueno de la cosa, pero la gente suele terminar muy contenta, eso hay que decirlo. Sí, además es una asignatura optativa que entonces imaginamos que lo habéis escogido con interés. Es una asignatura además pues muy vamos a reflexionar mucho, vamos a analizar materiales, vamos a crear materiales y lo que esperamos es que todo el trabajo vaya a resultar muy útil en vuestra futura práctica docente. Es lo que deseamos tanto Sergio como yo. Entonces, en esta primera videoconferencia que tenemos hoy, sabéis que vamos a hacer una semanal a lo largo de toda la asignatura. Ya tenéis la fecha en el calendario para que os podáis planificar. Los objetivos, como decía, de esta primera conferencia son tres. Vamos a animaros, a invitaros a hacer una actividad síncrona por grupos que se va a llamar punto de partida y que el objetivo es pues, conocer cuáles son vuestras expectativas con esta asignatura. Como decía, es una materia optativa y por lo tanto imaginamos que empezáis con ella con una serie de deseos, de intenciones y de expectativas. Luego os hablaré un poquito más de esta actividad. El segundo objetivo que nos hemos marcado es presentaros en qué va a consistir la asignatura, los bloques en los que se va a dividir, qué vamos a trabajar en cada uno de estos bloques, cómo vamos a trabajar, es decir, qué metodología vamos a usar, qué tipo de actividades y cómo las vamos a evaluar. Responderemos también alguna duda que ya nos ha llegado por email sobre si vamos a hacer trabajos individuales o en grupos. Luego lo veremos. Y vamos a comenzar con el contenido del primer módulo en esta primera videoconferencia. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, Sergio y yo tenemos la asignatura más que planificada, obviamente, con los materiales seleccionados, las actividades ya diseñadas, pero, y es algo que habéis escuchado durante todo el máster seguro, partimos de la base de la filosofía de que el aprendizaje siempre tiene que estar adaptado al contexto de aprendizaje y al perfil de alumno que tenemos en el aula. Y esto es lo que precisamente queremos llevar a cabo Sergio y yo. Como decía, aunque tenemos ya la asignatura planificada, siempre intentamos conoceros, daros la voz a vosotros para poder adaptarnos a estas expectativas y necesidades que tenéis al comenzar esta asignatura. Yo estoy segura que la gran mayoría de vosotros, si no todas, ya tenéis una mochila previa al iniciar la asignatura.
habéis cursado ya otras asignaturas en el máster, algunas de vosotras tenéis unas experiencias como docentes, pero seguro que tenéis experiencia como alumnos, como alumnas. Todas estas experiencias han conformado vuestra mochila de aprendizaje al comenzar la asignatura. Y como decía, todas vosotras comenzáis mirando, ¿no?, qué expectativas, qué quiero aprender, qué quiero practicar, qué me gustaría realizar en esta asignatura con Sergio y Ana. Y para conocer precisamente esta mochila y estas expectativas, os vamos a proponer hacer la actividad sincrónica, como decía. ¿Cuál es la actividad sincrónica? Pues fijaos, vamos a hacer grupos. Somos 12, pues vamos a hacer unos 4 grupos. Y os explico ahora. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? A ver. Vale. Y os enseño el documento que vais a tener que completar. ¿Podéis ver ahora mi pantalla? El documento que estoy... ¿Sí? Imagino que sí, ¿verdad? Porque ahora no os veo en el chat. Bueno, pues como decía, vamos a analizar este punto de partida. ¿Cómo comenzamos la asignatura? Entonces, vamos a hacer grupos y se trata de, os voy a enviar por el chat el link de este documento y se trata de que en unos 10 minutos aproximadamente tenéis que responder a estas preguntas, comentar las respuestas y añadirlas en este documento colaborativo. La primera pregunta es, ¿qué esperas aprender en esta asignatura? Enumera aspectos concretos. Nos gustaría que fuerais lo más concreto posible. Pues, bueno, ¿qué esperas aprender en esta asignatura? ¿Qué competencias esperas desarrollar? Nos gustaría también conocer si tenéis algún tipo de conocimiento. Bueno, no que tenéis, sino qué pensáis, qué conocimientos y habilidades creéis que debe tener un docente de español a la hora de crear y diseñar materiales didácticos. Y si tenéis experiencia como profesor o profesora creando materiales, pues qué tipo de materiales habéis creado, con qué objetivos, si podéis poner algún ejemplo en concreto. ¿De acuerdo? Este sería entonces el documento que tendríais que completar. Yo lo voy a poner el link ahora en el chat. Lo A acabo de ver. poner. Ah, perfecto, muy bien. Pues entonces dejo de compartir. Vale. Ahora, entonces, si os parece, podéis ver todos ya, podéis acceder al documento. Voy a establecer ahora los grupos de trabajo y a partir de ahora os dejaremos unos 10 minutos para que comentéis y escribáis vuestras respuestas. No hace falta que pongáis el nombre, ni el número del grupo, ni nada. Simplemente que escribáis las conclusiones a las que habéis llegado. ¿De acuerdo? ¿Instrucciones claras? ¿Sí? Venga, pues entonces vamos a hacer los grupos. Ok, iniciamos. Estaba haciendo un inciso justo de Canva, era por si lo podía acabar. Perdón, Ah, Sí, perdón. hago el inciso, termino el inciso, pero no me voy a extender mucho. Decía, Canva, ¿todos conocemos Canva? sí. Canva escrito así. Yo pensaba hacer todo el material vía Canva, pero pues no, al Y parecer pues no. voy a decir una cosa un poco dura, pero lo tengo que explicar, ¿vale? Sí. Canva, no. Canva, no, por favor, no. Y por una razón, Canva nos encanta, pero para entregar los trabajos ustedes no usen Canva. ¿Por qué? Porque nos van a dar el producto maquetado y todo eso. Y lo interesante es que se produzca un diálogo. Por ejemplo, un grupo de estudiantes nos entrega un trabajo y cuanto más sencillo de maquetación, mejor. En un documento de texto. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil intervenir, poner comentarios y lo importante de los trabajos, que es poder dar feedback, retroalimentación a los trabajos. Porque por definición ningún trabajo va a ser excelente de salida ni de llegada. Todo se puede mejorar hasta el infinito. Y lo más interesante, creemos, es la relación entre lo que se entrega, lo que comentamos y cómo luego eso puede ir mejorando. Y Canva es muy difícil de anotar, muy difícil de anotar. Y además,
se puede producir una cosa que es Ana y yo lo llamamos así, es el exceso de pasión por la imagen. O el diseño. Por el diseño. A veces el diseño resulta excesivo, colores muy fuertes por debajo de la letra, no se puede leer la letra. A veces ponemos letra demasiado pequeña con imágenes, no se entienden las instrucciones porque nos hemos centrado en la imagen y la maquetación y hemos perdido un poco el énfasis en la factibilidad, en que se puede hacer o que no se puede hacer. Por muchas razones. Lo que vamos a pedir, ha sido bueno que salga esto ahora, en la entrega de trabajos, que los trabajos, si ustedes van a poner imágenes o lo que sea, que lo sugieran o que pongan una imagen, simplemente, pero que por ahí no vamos a pensar que un trabajo es mejor o peor porque esté súper bien diseñado de imágenes, etcétera. No, sino por la calidad de las ideas, la calidad de las instrucciones, etcétera. Pero ya llegaremos a eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por participar en esa actividad sincrónica que acabáis de realizar. Para nosotros es realmente importante porque, como decía, nos da pistas sobre qué es lo que esperáis de la asignatura. Para nosotros va a ser una guía durante todas las próximas semanas para ir ajustando y adaptando el diseño de la asignatura a vosotros, pero también este documento lo vais a tener disponible durante toda la asignatura y al final. Y yo creo que es un buen ejercicio de luego de autoevaluación retomar este documento y decir, bueno, ¿cuáles de estas expectativas se han cumplido? Esperemos que muchas, cuáles no y en cuáles me gustaría seguir incidiendo en mi formación continua. ¿De acuerdo? Entonces, veis ahora mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Vamos a comentaros ahora cómo vamos a trabajar a lo largo de estas próximas semanas. La asignatura, como su nombre indica, va a estar dividida en dos grandes bloques. El primer bloque la vamos a dedicar al análisis crítico y reflexivo. Y reflexivo para nosotros es muy importante. Vamos a pensar y a dialogar, como decía Sergio, sacando la lupa, mirando con detalle qué hay detrás de los materiales, cuál es el entresijo, con qué enfoque metodológico han sido diseñados, qué es lo que va a provocar que pase en el aula, etcétera, etcétera. Y vamos a abordar el análisis de materiales desde una perspectiva más global. Vamos a ver el análisis de materiales desde una unidad didáctica completa hasta análisis de actividades individuales. Y el segundo bloque nos vamos a poner manos a la obra, vamos a crear materiales. En un primer momento vamos a crear actividades individuales para complementar secuencias didácticas y al final vamos a crear una propia secuencia didáctica completa. Entonces, el primer módulo, que es en el que estamos ahora, que comenzamos hoy, el tema será el análisis desde la perspectiva metodológica. Vamos a intentar vincular esa asignatura que ya habéis cursado de enfoque metodológico con nuestra asignatura, con nuestro objeto de aprendizaje, que es el análisis de materiales. En el módulo 2, la semana que viene, vamos a profundizar en el análisis y nos vamos a poner las gafas de ojo crítico y vamos a analizar una secuencia. ¿Qué tipo de secuencia hay detrás de un material didáctico y el lugar que cada una de las actividades ocupa en esa secuencia didáctica? Por lo tanto, de lo más global a lo más acotado. Y en el módulo 3, como decía, vamos a crear diferentes tipologías de actividades, pues enfocadas desde a la comprensión de diferentes textos, al trabajo de lengua, el trabajo de forma y a la producción. Para todo esto, para prepararnos y entrenarnos para, en la tarea final de la asignatura, en el módulo 4, crear nuestra secuencia didáctica completa que recoja los grandes momentos del aprendizaje. ¿De acuerdo? Esa va a ser la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como decía, hay una videoconferencia semanal que esperamos que asistáis. A los que no resulte posible, esperamos que la veáis en diferido, siempre van a estar a vuestra disposición. Cada semana vamos a recomendar una bibliografía obligatoria y otra recomendable. Cada semana vais a tener que hacer una actividad diferente, bien individual o bien por grupos. Y vamos a proponer a lo largo de la asignatura diferentes foros.
Las actividades, cada semana indicaremos la dinámica adecuada, ¿no? La dinámica en concreto. Pero ya avisamos que para las tareas que vais a hacer en grupo, os pedimos que los grupos sean de 4 miembros. ¿Por qué? Pues porque nos parece que es el trabajo más equilibrado. Hay veces que nos pedís 5, pero es que 5 es muy difícil para nosotros evaluar que cada uno de vosotros ha hecho un trabajo más o menos equitativo. Por lo tanto, os pedimos que sean 4. Si tenéis grupos estables de otras asignaturas, obviamente os animamos a que continuéis con esa dinámica de trabajo y ya desde hoy podéis autoescribiros en el aula para que esos grupos ya se vayan formando, ¿vale? Digo hoy a lo largo de esta semana. En concreto, en esta semana no vais a tener que hacer ningún trabajo grupal, pero podéis ir hablando entre vosotros, que seguro que tenéis un chat de grupo, e ir conformándolo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el módulo 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pueden ser menos de 4. Para situación, idealmente no, pero si tenéis alguna situación en concreto, nos podéis escribir un email, nos justificáis por qué queréis que sea menos de 4 y valoramos la situación, ¿vale, Sadid? Nos lo planteáis ya más a nivel en privado, porque a veces hay muchas casuísticas diferentes, ¿no? Como os dejo el mensaje de Sergio, que es la justificación de por qué el número. Entonces, en este módulo, como os decía, el objetivo principal va a ser vincular ese contenido teórico que habéis trabajado sobre enfoques metodológicos y conectarlo con el análisis de materiales. Es decir, vamos a intentar descubrir, a partir de la reflexión y del análisis, qué enfoque metodológico hay detrás de diferentes materiales didácticos publicados en diferentes manuales. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo principal. Para esta semana os hemos ya compartido en el aula varias lecturas. Hay una lectura que es obligatoria y es obligatoria porque nos parece realmente interesante y clarificadora, que es un artículo de Neu Sanz, donde bueno, hace una visión global, pero al mismo tiempo detallada, sobre diferentes criterios para el análisis metodológico de una unidad didáctica. Como optativa tenéis la lectura de Gracia Lozano y Plácido Ruiz, si queréis ir siempre un poco más, y también una lectura recomendable / obligatoria, los apuntes, la secuencia didáctica en los diferentes enfoques. ¿De acuerdo? Estas son las 3 lecturas para esta semana. Y la actividad que vamos a evaluar va a ser un cuestionario individual online. El enlace lo vamos a activar en la plataforma, en el aula. Como decía, esta actividad, primero, ¿cuáles son los pasos que os recomendamos? Hay unas instrucciones, leedla con calma, no hay límite de tiempo. El cuestionario tiene 2 versiones. Uno, digamos, en un PDF para que leáis las preguntas, consultéis la bibliografía que tengáis que consultar, reflexionéis, penséis la respuesta y cuando estéis preparados os vais al cuestionario online. No hay límite de tiempo, pero hay un solo intento, con lo cual merece la pena hacer el trabajo previo de lectura de preguntas, de reflexión y después pasar a la versión online. ¿De acuerdo? Y a partir de ahora, sí, que os he presentado cómo vamos a trabajar en la asignatura y en concreto los objetivos de este módulo, le cedo la palabra a Sergio, si te parece, Sergio. Pues tal y como ha dicho Ana, este módulo, el que iniciamos hoy, está centrado sobre todo en ayudaros, en ayudarles a comprender o establecer una conexión entre la metodología con su plasmación en forma de material didáctico. Entonces, se nos ocurre que ese puede ser y debe ser el objetivo principal para este módulo. Sin eso, luego correremos el riesgo de, cuando creemos materiales, crear materiales con actividades que pertenecen a metodologías mezcladas. Entonces, peores no serán, pero desde luego estaremos presuponiendo cosas distintas con actividades que provienen de enfoques distintos. Y nos gustaría un poco asentar todo eso.
Hoy nos quedaremos con la metodología y luego lo de secuencia de actividades y criterios cualitativos de actividades formará parte, como ha dicho Ana, del módulo 2. Así que vamos un poquito a entrar en la metodología. Pero antes, una cosa que nos parece esencial. Me quedo pendiente del chat y me gustaría que en el chat digas cuántas veces has oído lo de input, output a lo largo del máster. Muchas veces, pocas veces, lo había oído pero nunca me había fijado. Tenemos muy claro qué significa eso de input y tenemos muy claro eso qué significa eso de output, qué significa. Porque en esta asignatura va a ser muy útil esta terminología. De todos modos, nos gustaría clarificar una cosa. Esto de input y output y de proceso, etcétera, que van a ser palabras clave que nos van a permitir diferenciar actividades dentro de una secuencia didáctica, tiene que ver con una metáfora. Una metáfora que es la metáfora de igualar, la metáfora de las computadoras, el modelo computacional. Esto que vemos aquí del diagrama de von Neumann o von Neumann, como le queramos decir, es un esquema de cómo funciona la computadora, un ordenador. Dentro de un ordenador hay un disco duro que es capaz, que tiene varias partes. Tiene una parte que es una unidad aritmética y lógica que permite hacer cosas, ¿sí? Que permite secuenciar órdenes, tiene reglas. Hay una unidad de memoria que almacena datos y hay una unidad de control que le dice a las cosas cómo tienen que moverse, cómo se tienen que aplicar las reglas en datos de memoria, etc. Esto parece un aburrimiento, lo sé, pero eso está debajo justamente de la metáfora del aprendizaje que estamos utilizando todo el tiempo en segundas lenguas. A una computadora, a un ordenador, le metemos dentro unos datos, entonces hay una especie de estímulo, no es un estímulo, pero hay una entrada de datos y después del procesamiento va a haber una salida. De la misma manera, y como decíamos, tenemos el modelo computacional de la adquisición. ¿Por qué estamos hablando de input y de output? Porque no solamente se está estableciendo una equivalencia entre la computadora y la mente humana, sino que además se trata de explicar la adquisición, cómo adquirimos la lengua, que luego utilizamos de manera fluida, a través de esa metáfora. Por tanto, en esa metáfora, la mente del aprendiz, y esto es esencial para que adquiera lengua, más allá del aprendizaje. Sí, aprender, pero adquirir ya significa que todo va fluido en nuestra cabeza. Vamos a ponernos en contacto con muestras de lengua, que vienen textos, pero vamos a escuchar y a leer en español, por ejemplo. Dentro de la mente se va a producir ese modelo de mente, que también es un constructo, es un concepto. Se va a producir procesamiento de la información y se van a aplicar una serie de reglas que a veces no tienen nada que ver con las reglas gramaticales que enseñamos, es decir, todavía no se sabe, en adquisición todavía no se sabe demasiado cómo son las reglas mentales que nos permiten hablar una lengua. Pero en cualquier caso, las reglas pedagógicas nos sirven de aproximación, aunque no tienen nada que ver, eso se sabe. La memoria, lo que tenemos memorizado en cuanto a datos, pero también a vivencias y a emociones, y una serie de habilidades motoras que nos van a permitir, por ejemplo, discriminar sonidos o que nos van a permitir articular sonidos. Y actividades motoras que pueden también tener que ver con el movimiento de manos a la hora de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el output, la producción del hablante. Bien, pues en estas nos vamos a situar porque, como veremos a continuación, nadie nos va a capacitar, ni en este máster, ni en ningún otro, ni en un programa de doctorado, para saber qué pasa realmente, de hecho, en la cabeza de un aprendiz. Pero sí, como profesores, y en la creación de materiales sobre todo, podemos controlar la calidad del input que va a recibir nuestro estudiante en forma de actividades estimulantes, bien diseñadas,
y vamos a poder comprobar la producción de los estudiantes, que nos va a dar, por ejemplo, idea de si van aprendiendo adecuadamente o no, y de cuál es el nivel de estado de la interlengua, el nivel de estado de lo que ya sabe hacer el estudiante usando el español, por ejemplo. Ahora sí, entramos directamente a la metodología. Vamos a hablar de algunos de los métodos y enfoques en la enseñanza de lenguas. Como decía Ana, el documento llamado de apuntes, que está disponible en el campus virtual, nos va a explicar todo esto de manera mucho más pautada, con muchos más ejemplos, etc. Pero lo que nos conviene aquí, sobre todo, es empezar a verlo de manera general. Y las clases tienen que ser siempre, nos gusta que sean siempre lo más interactivas posibles. Así que si tienes una pregunta, en cualquier momento realiza la pregunta. Eso es la diferencia que va a marcar entre la clase grabada, podríamos grabar las conferencias, enlatarlas y ya está, sin público, sin estudiantes, o lo que preferimos, que en realidad es conferencias con gente, porque puede haber preguntas. Y las preguntas que tú hagas nos van a servir para explicar las cosas con más ejemplos, si es necesario, o a reformularlas, porque podremos ver cómo van llegando las explicaciones al auditorio, a quienes nos escuchan. Así que preguntad, preguntad y preguntad. Bien, hay muchos enfoques metodológicos, pero sobre todo podemos usar Marta María, si te parece, para empezar el chat. Yo estoy muy pendiente del chat en este momento, pero empieza por ahí. Si alguien quiere luego hablar y pedir la palabra para hacer una pregunta, lo puede hacer, ¿sí? Pero empecemos por el chat. Hay muchos métodos, pero nos vamos a centrar en unos pocos, ¿sí? El método de gramática y traducción vamos a ver un poquito rápido. ¿Por qué? Para alertarnos de qué actividades actuales, y sí, actuales, están influenciadas por el método de gramática y traducción. ¿Pensamos que esto es muy antiguo? Sí, lo es. Metodológicamente es muy antiguo. Sin embargo, hoy en día todavía hay muchos materiales que, sin decirlo, se basan en eso. Del mismo modo que el método audiolingual o del programa estructural, incluso del programa nociofuncional. Nosotros nos vamos a quedar, sobre todo, en el enfoque número 5, en el enfoque por tareas o enfoque orientado a la acción, que va a ser la base principal de todo lo que explicamos de ahora en adelante. Hay otros enfoques a los que ahora no nos vamos a prestar atención, no tenemos tiempo, como el enfoque léxico, que realmente es compatible con el enfoque por tareas, pero si alguien tiene curiosidad podemos dar alguna lectura para cubrir, que permita cubrir un poco, explicar más sobre eso. El método directo, tampoco vamos a entrar mucho. El enfoque de la respuesta física total, o Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, TPRS, que ahora mismo está muy de moda, por ejemplo, en los Estados Unidos, entre los profesores de secundaria. Pero como digo, vamos a ver sobre todo el método de gramática-traducción, que seguramente alguien ha estudiado latín entre los presentes. Alguien ha estudiado, pues es un método que, como se cuenta un poco en los apuntes, está pensado sobre todo para adquirir una competencia escrita y una competencia, vamos a llamarle, receptiva, sobre todo. Se sigue aplicando, se aplicaba en las lenguas en general, pero se sigue aplicando sobre todo en la enseñanza de lenguas muertas. Pero no solamente, en lenguas consideradas muy difíciles. Entonces, el estudiante va a adoptar generalmente un rol bastante pasivo y el profesor va siempre a tratar la enseñanza como una especie de juego de ingenio. A ver quién sabe más, a ver quién es más ingenioso, quién puede... Donde la forma escrita, sobre todo... Marta dice... voy a leer, un segundo. Exactamente. Las videoconferencias tienen justamente ese papel. Abrir el tema, que podamos además
discutir cosas fundamentales sobre el tema y además contar cómo van a ser las actividades. Es decir, típicamente después en las videoconferencias vamos a ver cómo están yendo las cosas, son nuestro momento de contacto y vamos a establecer claramente cómo es la actividad que se va a tener que realizar o de manera individual o en grupo. Exacto. Últimamente hay muchos fans del fenómeno musical coreano y lenguas como el coreano se enseñan muchísimo mediante el método de gramática traducción. Bien, método audiolingual. ¿Alguien puede haber experimentado el aprendizaje? Aquí hemos puesto una fotografía de un laboratorio de lenguas. En estos laboratorios de lengua, y ese método está basado sobre todo en hallazgos de los años 40 y 50, viene del mundo militar, y la base de la idea es escuchar mucho, se da por primera vez mucha importancia en el aprendizaje de lenguas a las habilidades orales, pero sobre todo de comprensión oral, es escuchar lengua y tratar de crear no solo conciencia, sino sobre todo de intentar repetir y articular, ¿sí? Podemos decir que el método audiolingual está basado en estímulo-respuesta y que en muchos aspectos está superado. Pero hay una cosa que afortunadamente aportó el método audiolingual y que todavía podemos aplicar a las metodologías actuales, y es la importancia de lo oral. En los métodos más actuales, comunicativos, una gran parte del input se da y se debería trabajar estableciendo escucha. Es decir, pero no una escucha pasiva, sino una escucha interactiva, ¿sí? Mediante el método audiolingual nos dimos cuenta, los profesores, de que hay una parte de la adquisición que se produce con el mismo órgano con el que adquieren la lengua materna los niños, que es el oído. No es la vista, porque los niños no saben leer. El mecanismo principal de aprendizaje, de adquisición que tiene el ser humano, sigue siendo el oído y en gran medida tenemos que seguir estimulando. Pero por lo demás, el método audiolingual se queda en esquemas de repetición y, como decía, una base de conductismo. Ojo, no lo pensamos, es un poco así, muchísimas metodologías que se venden como actuales, donde hay mucho estímulo de escucha y repetición con grabación. ¿Alguien puede decir metodologías así que salen en Internet? ¿A alguien se le ocurre alguna aplicación para aprender lenguas que funcione más o menos así? Están basadas en el método audiolingual. ¿Sí? Por mucha modernidad que digan que tienen, uno compara el audiolingual con eso y es prácticamente lo mismo, pero vestido de tecnología. Pero los principios que aplican ahí son exactamente los mismos. Efectivamente, Duolingo, pero muchos otros. Rosetta Stone, Babel, Busuu, etcétera. Sí, sí. El programa estructural. El programa estructural, en cierta medida, también viene de una concepción de la lengua como estructuras. Es como, bueno, pues aprender reglas, si aprendemos reglas y estructuras, vamos a poder hablar una lengua. Bien. Sin embargo, el programa estructural olvida muchas otras cosas. Olvida la importancia de las palabras de contenido, que no son estructuras. Y sin palabras de contenido no podemos expresar el mundo. Esto queda muy fuera del enfoque del programa estructural. Por otra parte, el programa estructural olvida también que hablar, interactuar, escuchar, todo eso no está relacionado con el conocimiento de la estructura directamente. El conocimiento de las estructuras es importante a la hora de articular lenguaje, de reconocer lenguaje, pero es solo una de las partes. Y el resto de partes está fuera de los programas estructurales. Bien, partes muy importantes. Pero, ¿qué nos queda? ¿Qué hemos heredado? ¿Por qué digo eso de qué nos queda de audiolingual, qué nos queda de programa estructural? Porque las metodologías más actuales heredan cosas. No quiere decir que lo estructural o lo audiolingual sea intrínsecamente malo, sino
que no era lo suficientemente completo. En las metodologías actuales hemos heredado cosas que nos sirven y veremos cómo nos sirven, ¿sí? Pero en un entorno, en una recontextualización muy importante actualmente, donde lo importante es el individuo y lo social. Llegaremos a eso enseguida. Pero nos quedamos con una cosa. Si has visto alguna vez, si has enseñado, y si no has enseñado, pero has aprendido en una lengua extranjera, en un libro de inglés o de francés, etcétera, etcétera, cuando abres el índice del libro, ¿qué ves en ese índice? ¿Qué destaca muchísimo? Y podríamos decir, ¿en qué basan muchas la gramática? Pues, a pesar de las evidencias de que la gramática, entre comillas, no es lo más importante, incluso las metodologías más actuales siguen el currículum, la progresión, se sigue basando en estructuras de gramática una detrás de otra. Esto puede tener muchas razones. Una de ellas es la tradición, pero otra es, vamos a decir, el espejismo de que es más fácil concretar todo el itinerario de aprendizaje de una lengua a través de estructuras que son más fáciles, otras que son más difíciles, etcétera, para organizar, ¿sí? Y aunque los índices y los currículums actuales tienen mucho de estructuras, ¿sí? Eso no quiere decir que, por mucho que veamos estructuras, sean meramente estructurales. ¿Con qué nos quedamos de programa estructural? Bien, una cierta manera de parcelar el proceso en el aprendizaje a través de estructuras. Pero, ojo, no es lo único que nos debe servir como base de trabajo para el progreso en la adquisición. No solamente las estructuras, también están el léxico, pero también el texto, la idea de texto, como formato donde aparece la lengua aparece en textos. Sí, no aparecen frases sueltas, sino en textos, que tienen un sentido más amplio. Y sobre todo, el trabajo de las competencias comunicativas, que no estaba suficientemente desarrollado en los programas estructurales. Bien, luego, con el correr del tiempo y en los años 80, aparecen los programas nociofuncionales. Generalmente, a los programas nociofuncionales, cuando aparecen, les cae el nombre de programas comunicativos y de enfoque comunicativo. Ojo, en los apuntes hemos intentado distinguir entre enfoque comunicativo 1 y enfoque comunicativo 2. En enfoque comunicativo 1, el primer enfoque comunicativo correspondería al programa nociofuncional. En el programa nociofuncional, lo que hay una evidencia que viene de la pragmática filosófica, como disciplina de la filosofía, pero también luego de la pragmática lingüística, de que a veces las palabras, lo que decimos, no solamente informa, sino que además tienen un impacto. Una palabra puede ser acción. El ejemplo clásico es, por ejemplo, prometer. Cuando uno dice prometo, está haciendo algo y es comprometerse. O, por ejemplo, cuando, en el ejemplo clásico un juez que declara algo. Yo declaro el juicio cerrado. Pues no solamente está hablando, sino que está ejecutando algo con sus palabras. Bien, en los años 80, en pragmática se investiga mucho sobre esto y se llega a un desarrollo vamos a decir, a través del nivel umbral en el marco europeo, de hablar de la competencia comunicativa en pequeñas, parcelarla en funciones comunicativas. Una función comunicativa es un pequeño acto de habla. Un acto de habla que se cumple con una pequeña forma lingüística. Por ejemplo, como vemos ahí, el acto lingüístico de saludar se puede cumplir con una forma, ¿sí? Como por ejemplo decir hola. Y adiós cumple un acto comunicativo como el de despedirse, por ejemplo. Esto, ¿qué nos queda de todo eso? Por ejemplo, cuando identificamos de dónde viene esto, esta segunda imagen. ¿Alguien ha consultado el plan curricular del Instituto Cervantes? Esos descriptores, esos inventarios,
están, sobre todo los de nociones y funciones, están directamente heredados del programa nociofuncional. Y en gran medida, incluso hoy, porque lo vemos aquí, a la hora de construir sílabos, de construir currículums, utilizamos también nociones y funciones, ¿sí? Pero, sin embargo, en el primer enfoque comunicativo, la manera en que esto se usaba se ha superado, está superada, se puede hacer de una manera más rentable. ¿Cómo se hacía en el primer enfoque comunicativo? ¿Y qué tenía de particular las actividades, las muestras de lengua en el enfoque comunicativo? Bueno, pues ya que nos hemos dado cuenta, pensaban, de que hablar es hacer cosas con palabras, vamos a ver muchos diálogos y un libro, por ejemplo, basado en el programa nociofuncional, vamos a ver diálogos, diálogos, diálogos. La lengua se presenta con diálogos y la lengua se practica con diálogos constantemente. Incluso en actividades como esta, ordena el diálogo. Si vemos a la izquierda, muchas gracias, por favor, ¿dónde está? Está cerca, ¿por dónde hay que ir? Hay una por aquí, etcétera. Sí, vemos que esto es más complicado porque hay no solamente funciones, sino también estructuras, ¿verdad? Pero, básicamente, una manera de reconocer que un material está basado en el programa nociofuncional es la insistencia total en los diálogos, como si los diálogos fueran el no va más. Y a eso nos conducen un poco esos inventarios, sin criticar esos inventarios, pero esos inventarios nos tienen que servir para muchas más cosas aparte de los diálogos. ¿Sí? Como veremos, para el input podemos considerar muchas tipologías de textos más aparte de los diálogos. Bien, y además hay una evidencia. Si trabajamos tanto con diálogos, el estudiante y nosotros podríamos llegar a pensar una cosa que es relativamente falsa, que es, podemos aprender la coreografía de la conversación. Me aprendo una frase, tú otra frase, y luego pensamos que en la realidad, si yo pregunto ¿cómo estás?, voy a recibir una posible respuesta de un conjunto muy reducido. Me va a decir, pues estoy bien, pues estoy mal, pues la realidad. Luego dice que los hablantes nativos pueden responder de muchísimas maneras, incluso con actos de habla indirectos. Pues no sé qué decirte. O tirando, etcétera. No se puede prever vamos a decir, la danza de la conversación a través de nociones de exponentes nociofuncionales. Las lenguas, luego, en realidad, no funcionan exactamente así. Bueno, dicho eso, seguimos. Finalmente, y creemos que esta etapa es la que todavía estamos, llegamos a los enfoques orientados a la acción o al enfoque por tareas. Y creemos que todavía no hemos superado esta etapa por muy buenas razones. Lo iremos viendo a lo largo de estas conferencias, etcétera. Pero una de ellas es que, además, la idea principal en el enfoque orientado a la acción es que todo se aprende a través de la actividad. Aprendemos haciendo. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta? Montando en bicicleta. ¿Cómo aprendemos a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendemos a hablar? Hablando. ¿Cómo aprendemos a escuchar? Escuchando. Eso, que puede parecer un principio muy fácil, es una gran verdad que a veces no tenemos en cuenta. Si aprendemos gramática, ¿vamos a aprender a hablar? No necesariamente, porque una cosa es aprender gramática y reglas gramaticales y otra cosa es aprender a hablar. Para aprender a hablar, necesito proponer a los estudiantes actividades de hablar. Para aprender a escuchar, necesito proponer a los estudiantes actividades de escuchar. Y para refinar su conocimiento lingüístico, evidentemente, tengo que proponer a los estudiantes actividades de gramática, ¿sí? Etcétera. Pero por el mero hecho de escuchar, no vamos a hablar. Si queremos unas destrezas equilibradas, nuestras actividades tienen que enfocar, y en esto casi todos los investigadores de adquisición de lenguas están de acuerdo. El trasvase de una competencia a otra no está claro, ¿sí? Bien, entonces, si queremos que nuestros estudiantes hablen en nuestras clases,
tienen que hablar. Bien, vamos a... hablamos hace un rato del modelo computacional y dijimos que en la cabeza del estudiante, en la mente del estudiante, se producen procesos una vez que estamos pendientes, estamos recibiendo input y recibiendo, vamos a decir también, instrucción, enseñanza. Sí, se producen procesos que van, que van generando el aprendizaje. Y dijimos que en la enseñanza de lenguas no nos enseñan a leer la mente, no podemos leer la mente, pero sí podemos controlar el input que presentamos a los estudiantes y sí podemos saber por dónde andan los estudiantes en cuanto a competencias, prestando atención a su producción, a su output. Si no proponemos a los estudiantes actividades comunicativas, no vamos a saber si los estudiantes aprenden o no aprenden. Vamos a tener, porque un examen escrito de gramática, ¿qué valora? Vamos a estar pendientes del chat. Un examen escrito de gramática, ¿qué elemento está valorando en la competencia de un estudiante? El conocimiento de gramática. Para valorar si el estudiante es capaz de producir frases, si no correctas, por lo menos apropiadas y comunicativamente apropiadas, tendremos que pedirles que hablen, evidentemente, ¿sí? Que una parte de la prueba sea conversación, pero en las clases tiene que pasar eso. No vamos a poder evaluar nada que no hayamos trabajado bien. Ahora lo que os voy a pedir es que pensemos en Tomás. Tenemos a Tomás en la pantalla. Tomás es un alumno de Austria que aprendió español hace unos años en una universidad en Kufstein y como no podemos leer su mente, no sabemos qué sabe de español. Yo puedo dar algunos datos. Puedo decir, Tomás, cuando en esta foto llevaba apenas 2 meses aprendiendo español, ¿sí? Podemos ver, intentar comprender qué procesos ha habido en su mente a partir de su producción. Podemos examinar esa producción que ha hecho, que está presentando orgulloso a sus compañeros y averiguar, imaginarnos qué procesos se han producido en su cabeza, qué cosas ha adquirido, qué cosas está a punto de adquirir, qué cosas aún no ha ido pero que podría adquirir pronto, etc. María Isabel Herrero dice que presentarse, evidentemente, ¿sí? Este producto, que es su póster, le sirve para presentarse y de hecho lo consigue. Si vemos el póster, sabemos algo de Tomás, ¿verdad que sí? Dice María Marta Viana que podríamos ver qué léxico aprendió. Podemos ver que aprendió voleibol, esquí, viajar, aficionado, padres, hijos, familia, emociones. Por ejemplo, feliz, ¿no? Dice arriba, soy un tipo feliz. Y indirectamente emociones. Dice, la música es muy importante. ¿Sí? Entonces, ahí hay una emoción, ¿verdad? Bien, ¿qué temas de gramática ha podido, a qué temas de gramática ha podido ser expuesto? Como dice Laura Stephanie Castilblanco, soy, el verbo ser, formas del verbo ser, ¿sí? Formas de presente. Por ejemplo, tener, tengo, exacto. ¿Qué más? Puesto que dice la edad, le han enseñado, por ejemplo, los numerales. ¿Y los aprendió muy bien los numerales, sí o no? Pues aún hay cosas que no aprendió. Si vemos, hay algo, alguien ha tachado algo. Ahí ponía, tengo 21 años, ¿sí? Pero alguien, quizá él, después, o su profesora, le ha hecho una pequeña corrección. ¿Sí? El verbo gustar, etcétera. Pero la idea es que lo más importante que tenemos que estimular como profesores y lo más importante que tenemos que estimular con nuestros materiales didácticos, que los materiales didácticos no son otra cosa que una propuesta de acción que proponemos para que suceda una acción. Y la acción más importante que tiene que pasar, ¿dónde es? En la cabeza de los estudiantes y
en la cabeza de los estudiantes cuando los estudiantes están hablando entre sí. Ya sea un trabajo individual para que se produzca una acción aquí o una acción aquí que sucede cuando dos estudiantes hablan o cuando los estudiantes hablan con el profesor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que nuestros materiales y nuestras propuestas tienen que estimular procesos ricos que generen adquisición, pero no vamos a ser capaces de ver si estamos acertando en los procesos si no pedimos que los estudiantes hagan productos. El producto nos permite ver algo acerca de los procesos. Es la única manera. ¿Sí? Y en el momento de la interacción podemos ver muchísimas cosas. Podemos observar a dos estudiantes que están hablando, que están construyendo lengua en el momento determinado para decir algo con sentido. Y ahí podemos ver, si saben o no saben. Y si saben, pero es que no solamente es el momento de demostrar si uno sabe. Además, hablar es una herramienta de aprendizaje. Se van pegando cosas que no estaban del todo conectadas. Se van sacando muchísimas conclusiones. Bien, seguimos. Seguimos en la dinámica de procesos y productos y del enfoque orientado a la acción o también llamado enfoque por tareas. Vamos a ir un poquito más y ver más allá. Vamos a ver cómo, con una metáfora, con un símil más que una metáfora, a ver cómo se aprende en una clase tradicional. Si nos lo permites, nos gustaría proponerte una metáfora de otra cosa. No de aprender lengua, sino de aprender un oficio. Por ejemplo, la carpintería. ¿Te parece que usemos esta metáfora? Bien, en una clase de carpintería tradicional, primero se presentan los elementos que están implicados en la carpintería. Por ejemplo, las herramientas. Una sierra. Esto es una sierra. Una sierra se define como pues, aquel elemento que sirve para cortar. Los componentes de una sierra son, pues, una sierra puede ser de muchos tipos, pero puede tener un mango, una hoja, que es aquello metálico para cortar, etcétera, etcétera. En los tipos de sierra pueden ser sierra de arco, serrucho, etcétera. Las sierras se usan para cortar madera y para cortar otros materiales. El uso eficiente de la sierra implica, pues, tener una competencia en un movimiento determinado con el brazo. No sé si alguien ha intentado aserrar nunca, pero si no mueves la sierra en un movimiento acompasado y con un cierto ángulo, no corta nunca. Pero cuando lo aprendes, aquello ya corta muy bien. Bien. ¿Qué más? Pues el martillo. ¿Cómo se define el martillo? Sus componentes, sus tipos, para qué se usa y cómo es su uso eficiente. Cómo hay que tomarlo y golpear de una manera decidida, bla, 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 bla. Esto podría ser la manera en la que se enseña carpintería en una escuela de tipo tradicional. Donde se enseñan todos los elementos antes de ir al taller y empezar a utilizarlos. Primero se enseñan los elementos y luego vamos al taller para utilizarlos. Sin embargo, se puede enseñar carpintería de una manera completamente distinta. Vamos a ver cómo. Habría más elementos implicados, pero podríamos hacerlo de una manera orientada a la acción, un enfoque por tareas. ¿Cómo? Sería al estudiante el objetivo. Vamos a hacer un producto, una silla. Vas a hacer una silla. La silla es una finalidad. Todo tu proceso de aprendizaje va a desembocar en una silla. Pero para hacer una silla vas a necesitar saber un poco de la sierra, pero no saber todos los tipos de sierra, ni todas las partes de la sierra. Vamos a aprender un poco, lo suficiente, del elemento sierra. Y también del martillo, y también de los tornillos, y también, etcétera. ¿Sí? Pero además vas a intentar aprender a cortar madera de manera eficiente, aunque no lo hagas perfecto. Vamos a empezar. Vas a tener la sensación de que quieres cortar madera o clavar, etcétera. Y vas a aprender a ensamblar piezas, porque si no, no las ensamblas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de una manera de enseñar tradicional a una orientada a la acción? Pues muchas. Primero, la práctica y el aprendizaje van de la mano en una clase orientada a la acción. ¿Sí? Vamos a aprender cosas de manera activa
para un fin concreto, que ese fin concreto además le da sentido a toda la secuencia de aprendizaje. Puesto que vamos a hacer una silla, tendrá sentido usar un poquito de algunas herramientas y aprender sobre ellas y sobre todo sobre cómo usarlas. ¿Y cuál es la otra ventaja? Pues que al final de 2 semanas de trabajo, el estudiante, en lugar de poder pasar un examen sobre las herramientas, va a poder tener algo concreto. Su silla, ¿sí? Su silla. ¿Y cuál es la ventaja? No solamente para el estudiante, que se va a sentir capaz. Para el profesor, ¿cuál puede ser la ventaja de que el estudiante haya creado su silla? Vamos a saber a través del producto cuáles han sido los procesos. ¿Qué pasaría si esa silla tiene una pata muy corta? El profesor va a saber que el estudiante aún no ha aprendido a cortar. Que va a saber o a medir del todo. ¿Y qué pasa si una pata se cae? Pues el profesor va a saber que ese estudiante todavía necesita refuerzo en ensamblar piezas. Esto, que es un símil, se aplica perfectamente a la enseñanza de lenguas, en el enfoque orientado a la acción. En la enseñanza de lenguas, pero vamos a ver, antes de llegar ahí, nos dice el pedagogo Paulo Freire que saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para que quien tiene que aprender produzca el conocimiento y construya el conocimiento, ¿sí? Como cuando un estudiante trabaja y crea su propia silla. Como decíamos, en un enfoque orientado a la acción, por una parte tenemos elementos tradicionales, como por ejemplo tenemos estructuras, tenemos el verbo gustar, por ejemplo, más su combinación con sustantivos plurales o singulares, cómo se modifica ese verbo. Pero tenemos también como si tuviéramos, eso podría ser el martillo. Los adjetivos de carácter podrían ser, por ejemplo, la sierra. Pero también tenemos vocabulario relacionado con la familia o con la música. Esto es un ejemplo concreto de una secuencia didáctica concreta. Dicho en palabras nuestras, tendría elementos que vienen heredados de los enfoques estructurales, hay estructuras, pero también elementos que vienen que heredamos de los enfoques nociofuncionales. Tenemos nociones, las nociones son palabras que remiten a conceptos, como por ejemplo palabras de la familia, padre, madre, etcétera. Vocabulario, la música, pues rock, flamenco, etcétera. Palabras de gramática. Pero esos elementos se relacionan con microacciones, con microactos comunicativos. Y esto nos viene también de lo funcional, hablar del aspecto y del carácter. Porque para hablar del aspecto y del carácter vamos a tener que a conocer algunos adjetivos de carácter. Para hablar de las relaciones personales vamos a tener que movilizar o aprender algunas palabras relacionadas con la familia, con los amigos, etcétera. Para preguntar sobre gustos tendremos que tener algunos elementos sobre estructuras interrogativas, pero además del verbo gustar como elemento de gramática. Pero la idea realmente novedosa del enfoque por tareas o enfoque orientado a la acción es que esos elementos gramaticales y nocionales y esos elementos funcionales se ponen en un contexto más amplio, que es el contexto de crear una silla. Pedir a los estudiantes que la secuencia de actividades, que la secuencia de aprendizaje, en suma, esté motivado por una acción concreta, con un resultado concreto, para llegar a la cual vamos a tener que estar activos y aprender cosas. Vamos a aprender a medida que hacemos, ¿sí? Una tarea final donde para realizar la cual todo lo demás esté bien contextualizado y tenga un gran sentido. Esta es la manera en la que se puede programar en el enfoque por tareas. Y cuando veamos, por ejemplo, un
un libro que está basado en el enfoque por tareas, sí vamos a ver elementos estructurales, sí vamos a ver elementos funcionales y nociofuncionales. Pero además de eso, la diferencia va a residir en si todo eso está presentado y si está contextualizado en una finalidad, O sea, si tiene una finalidad más amplia y además una finalidad descrita en términos de acción. Vamos a hacer algo. Bueno, dicho eso, para citar al profesor Fernando Trujillo, la enseñanza de lenguas, toda enseñanza, pero también la enseñanza de lenguas, debe pasar de proveer servicios y proveer contenidos, ¿sí? Ya no queremos proveer más servicios ni contenidos, sino queremos crear experiencias de aprendizaje memorables. Experiencias de aprendizaje que el estudiante recuerde y que hagan que además que todo lo que está pasando sea más fácil de recordar, más fácil de asumir. Como por ejemplo, todo lo que ha pasado hasta aquí. Bien, hay preguntas sobre lo que casi finalizaríamos aquí y ahora vamos a contar un poquito una actividad más, una actividad inicial que vamos a proponerte enseguida. Pero hasta el momento, ¿hay preguntas sobre lo que se ha contado? Maravilloso, porque si no hay preguntas, la actividad 1 va a salir súper bien, ¿sí? Porque básicamente la actividad 1 que hemos propuesto, de alguna manera, nos va a permitir mirar 3 enfoques materiales construidos sobre 3 enfoques. El enfoque estructural, en un caso, el enfoque nociofuncional, en otro caso, y el enfoque orientado a la acción o enfoque por tareas, en el tercer caso. El artículo, la lectura obligatoria de Neusans, habla de los enfoques, lo hace dando características muy concretas de cómo son las actividades en cada uno de los enfoques, las actividades didácticas, los materiales. Y además, y el artículo es súper recomendable, además de eso, en el final hay un anexo, hay varios anexos, creo que hay hasta 3 anexos, pero el anexo 2 en particular va a ser de gran utilidad porque permite, vamos a decir, resumir en una tabla características observables de cada uno de esos 3 enfoques. Y esos 3 enfoques son los que vamos a tener que mirar en las unidades didácticas que vamos a analizar. Como decíamos, va a haber que mirar 3 unidades didácticas que tienen contenidos similares, que están pensadas para un nivel similar, pero cada una de las 3 tiene claramente o pertenece claramente a una metodología distinta. Entonces, bien, dicho eso, Ana, si me ayudas con el tema de la actividad final, con la actividad 0, vamos a decir, final. Sí, que estoy aquí compartiendo pantalla. Vale, pues nosotros sabemos que os conocéis de otras asignaturas, muchos de vosotros, ¿verdad? Habéis compartido quizás grupos, os conocéis perfectamente. Sergio y yo nos conocemos también bastante, pero entre nosotros, ¿no? Entre vuestro grupo de profesores en formación y Sergio y yo, no ha habido todavía mucho tiempo de conocernos. Además es un grupo numeroso. Hoy fijaos que solo habéis venido 11 de vosotros, por algunos trabajáis, tenéis que conciliar usos horarios, etcétera, etcétera. Y Sergio y yo siempre echamos en falta un poco de cercanía, ¿no? De veros las caras, pero también escuchar las voces y, bueno, entrar más, añadir un poquito de calor y de afecto a la enseñanza online, como decía, en grupos tan numerosos como es en el de esta asignatura. Y por eso os pedimos vuestra colaboración. Como nos gustaría conoceros más, os invitamos a hacer una actividad
en la plataforma, a través de la herramienta, perdón, Flipgrid. No sé si la conocéis, seguro que la habéis usado. Los que habéis estado con Olivia Espejel, segurísimo que sí, porque, bueno, de hecho, a mí fue Olivia la que me introdujo en el mundo de Flipgrid, ¿verdad? Entonces, os invitamos a que grabéis un vídeo en Flipgrid diciendo que, bueno, pues un poco lo que queráis, pero os damos algunas pautas. Es decir, bueno, pues que obviamente digáis el nombre, quiénes sois, de dónde venís, si queréis decir el lugar de procedencia o el lugar donde venís, si tenéis experiencia como profe o no, muy breve, ¿eh? Vídeo de un minuto, medio minuto. Pero sobre todo también lo que nos interesa es para conectar esa información personal con lo que os ha traído aquí a esta asignatura, que completéis la frase que había puesto Sergio en pantalla. Es decir, para vosotros, ¿qué son los materiales? Obviamente nos referimos a materiales didácticos para la enseñanza de idiomas. ¿Cómo completaríais vosotros esta frase? Y para ello, pues os pedimos que grabéis este vídeo. El enlace lo acaba de poner aquí Sergio. Os lo podéis guardar y durante esta semana, en un par de minutos que encontréis en vuestra vida ajetreada, agotada, ¿no? Como decíamos al principio, pues os pedimos eso, que os grabéis un vídeo corto, breve, con información personal básica y completando este final de frase. Así nos vamos a hacer una idea un poco más de quién hay detrás de estas, bueno, de estas caras que vemos aquí, pero también un poco más de vosotros. Sí, sí, de materiales propios y ajenos. Tenéis libertad para completar esta frase. De hecho, cómo completes esta frase ya nos va a indicar un poco, va a transmitir vuestra identidad, ¿no? Quién es el autor o la autora de la frase. Esto es lo que pretendemos. ¿De acuerdo? Hacemos un pequeño repaso. Esta es una actividad, lamentablemente o no, es una actividad, no lo hemos dicho, pero hay que decirlo, es una actividad no evaluable, no vamos a evaluar esta actividad. Lo consideramos más bien una necesidad y un favor que nos puedes hacer. Es decir, verte la cara, escucharte, porque vamos a ver tu nombre en los foros todo el rato, en los trabajos, etcétera, etcétera, y tener más sensaciones acerca de ti es súper importante para nosotros. Pero también, a partir de mañana, aparte de esta actividad, vamos a decir voluntaria, esta actividad previa, recordamos de nuevo que está la actividad 1. La actividad 1 implica todo eso. Vamos a hacer los recordatorios que sean necesarios pues, por vía anuncio de esta actividad y sobre todo de la actividad 1. Y bueno, si os surge alguna duda en concreto en cuanto a instrucciones o a lo largo de la semana de las lecturas, nos podéis contactar obviamente por correo electrónico. Sí que os pedimos si podéis poner en copia a los dos, porque a veces si escribís a uno respondemos, pero el otro no sabe si ha respondido, con lo cual si los ponéis a los dos en copia facilitamos mucho todo el proceso de preguntas-respuestas. Exacto, exacto. Mejor en copia a los dos siempre. Sí, es que esto no es la actividad 1. Esto es lo que trataba de decir. Esto vamos a llamarle actividad 0. La actividad 1 va a ser más o menos un tipo test. ¿Sí? Es un cuestionario. Sí, vais a ver que es un cuestionario autocorregible. Para la gran mayoría de preguntas, las 8 primeras, hay un feedback automático. En el caso de que elijáis la respuesta incorrecta, el cuestionario os va a hacer el feedback. En las 3 últimas, que es donde tenéis que ver con detalle diferentes unidades didácticas y elegir el enfoque que hay detrás, aquí no tenéis un feedback automático aposta. Porque aquí, cuando tengamos los resultados de todo el cuestionario, Sergio y yo os haremos un feedback general a partir de los resultados. Con lo cual vais a tener dos tipos de feedback, el automático en el momento y el feedback personal del profesor. Exactamente.
No, pero vamos a abrir foros de discusión. Y sí, habrá un hilo para dudas. Era algo que Ana y yo no hemos podido hablar todavía. Ayer hemos hablado de todos los detalles de la asignatura, salvo el tema de los foros, pero está en nuestra intención, ya se ha visto, que va a haber foros. Un foro de dudas, seguro, pero inmediatamente. Pero es más, es probable que a partir de la segunda semana haya algún foro, además un foro temático con preguntas, pero necesitamos feedback, necesitamos ver por dónde van, por dónde van las cosas antes de sugerir realmente preguntas de reflexión, etcétera. Así que vamos a considerar esta primera semana como una oportunidad de recolección de evidencias, de recolección de ideas por parte de por dónde estáis los estudiantes. El cuestionario sí se va a colgar en la carpeta de la actividad 1. Como dijo Ana, ya está ahí, pero no lo veis, solo que lo tenemos que activar. Tenemos que darle un botón activar. En pocas horas va a estar activo. Y cuando esté activo, habrá un anuncio. Es decir, no vamos a dar por sentado que por el mero hecho de publicarlo ya está, sino que vamos a decirlo en un anuncio. Todos tenemos que caminar para situarnos. De eso se trata. Lo más importante es caminar. Quedarse quietos, no. Vamos a ir hacia una dirección. Y si vamos todos hacia la misma, mejor. Pues muchas gracias a todas las que habéis podido venir, y digo todas porque creo que hemos seguido siendo todas menos Sergio, ¿no? Todas mujeres. Muchas gracias por venir a esta primera sesión. Esperamos volver a veros en la semana que viene, y los que estéis viendo la sesión grabada, cualquier pregunta que tengáis a través del foro del correo electrónico, y esperamos que os podáis unir en algún momento. Sí, esperamos que os podáis unir. Muchísimas gracias por la asistencia y, si no, por ver la conferencia. Y una cosa que quería era agradecer las aportaciones en el documento, porque han habido ideas muy interesantes. Tanto Ana como yo hemos estado escuchando en los foros, en los breakouts, ideas que salían como inquietudes y como cosas. Y ahora vamos a leer todo lo que está ahí y vamos a intentar, si hay cosas que no teníamos pensado cubrir, agregar cosas. Pero yo creo que afortunadamente hay muchas de las inquietudes que estaban ahí, sí las cubrimos. Pero lo tendremos todo en cuenta, en la medida de lo posible. Pues que tengáis una buena continuación de semana, y nos vemos el próximo martes. Que tengáis también un buen fin de semana, que está por medio. Y seguimos en contacto. Seguimos.